Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. En este episodio, que se llama Comprender la vida, vamos a tratar de analizar un poco todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que nos han puesto de alguna manera en una situación de límite para vivir, para comprender por qué y para qué estamos acá. Eso viene desde la noche de los tiempos, porque desde que la humanidad existe, aún en la época de las cavernas, el hombre trataba de entender cómo sobrevivir. Y poco a poco fue comprendiendo un poco más y ampliando su forma de tratar de dilucidar en su conciencia cómo sobrevivir, pero además cómo vivir lo mejor posible. Fue allanándose a través de la evolución de la ciencia, a través de la alquimia, a través de las distintas formas de ver la vida, las filosofías. Al principio no había tanto conocimiento de eso y entonces se desarrollaba más toda la experiencia religiosa, distintos cultos que nacieron desde la interpretación de que había dioses que manejaban aquellas cosas que el hombre no podía comprender ni manejar y que lo superaban, y entonces a esos dioses les rendían ciertos cultos. Bueno, eso fue la historia de las religiones, pero a su vez nosotros tenemos que seguir planteándonos hoy en día por qué y para qué estamos acá. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué muchas veces pasamos carencias? Y cuando hablamos de carencias tenemos que definir esto. ¿Qué es una carencia? Carencia espiritual, carencia física, carencia emocional, muchos tipos de carencias. Nosotros en general solemos pensar las carencias cuando nos faltan cosas y eso genera un sufrimiento determinado, que vamos a hablar en otro capítulo, el dolor, los tipos de dolor que nosotros tenemos que avanzar y comprender y tratar de superar en la vida cotidiana. Entonces, nosotros estamos en este momento tratando de ver qué es y por qué pasan las cosas. Porque muchas veces uno dice, no tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo para avanzar en la evolución de mi vida. Y buscamos todos siempre cómo sobrevivir cada día, cómo tener alegría cada día. Esa es una verdad. Pero la vida nos pone en situaciones de crisis muchas veces, situaciones duras, y entonces tenemos que avanzar en la experiencia, el avanzar comprendiendo más, el tratar de buscar los caminos que nos parezcan más fáciles y después de la experiencia tratar de ver cómo remontar eso, porque a veces lo que parece fácil no es tan sencillo. Bueno, así es la forma de ver la vida, y las filosofías que normalmente nos ponen a nosotros muchas veces ante distintas situaciones de explicar, sirven en algún momento. Cuando Augusto Comte puso su forma de ver abrió el panorama sobre lo material, lo que se puede ver y se puede medir, lo mesurable. Eso permitió que fuéramos abriendo nosotros un camino muy importante sobre la ciencia, y la ciencia se empezó a separar de los conceptos religiosos. Y entonces se dijo, bueno,
es una cuestión de creencias, la parte espiritual. Nosotros vamos a dedicarnos a medir todo lo que se pueda comprobar, lo que se pueda medir de alguna manera o experimentar, sobre lo que podamos experimentar, lo que llamamos materia. Bueno, así es como se fue desarrollando mucho las distintas ramas de la ciencia. Pero llega un momento que eso no alcanza a desarrollar todo. Entonces necesitamos buscar nuevamente un acercamiento para entender algo global, algo que sea general de las cosas. La vida no es solamente ciencia, ni la vida es solamente lo cotidiano. Es el complemento de todas las cosas que nos pasan y que tenemos que tratar de solucionar. Porque en la vida nos enfermamos, tenemos problemas, perdemos seres queridos, aparecen situaciones que no estaban previstas y que tenemos que ir solucionando a medida que va pasando el tiempo. Y todo eso para nosotros es importante, es una valoración que tenemos que hacer siempre. Bueno, acá tenemos algo que tenemos que entender. Hay tres aspectos que el hombre en realidad tiene que mejorar en cuanto a su condición. ¿Qué pensamos nosotros? Miren, si nosotros vamos en un tema que siempre nos preocupa, que es la muerte, nosotros podemos decir la muerte y después la nada. O la muerte y después la esperanza. O si no, la muerte y después ciclos posteriores. Vamos a ver esto qué es. Nosotros vamos a ver algo importante ahora con esto, porque tenemos con esta situación no podemos creer más que en si no existimos más, una sola vida. ¿Y por qué entonces sufro yo y otros no? ¿Y por qué alguien tiene y otro no? Esas son las preguntas, esas diferencias se tratan de justificar de muchas maneras con filosofías hechas humanas para razonar y decir, bueno, es así porque hay una divinidad o gracia de la creación, no se sabe por qué, y bueno, ahí viene toda una situación de tensión humana, porque mientras el que está en una situación cómoda trata de mantenerse así, el que está pasando situaciones límites trata de superarse de cualquier manera. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que ir comprendiendo como individuos. ¿Por qué y para qué vivimos? ¿Por qué y para qué nos pasan cosas? La segunda opción es la muerte. Yo pongo muerte porque es el tema central nuestro y hay que mirarlo con optimismo, porque es algo que es fatalismo, nos va a pasar, no podemos evitarlo. Pero la muerte acá es una esperanza que aparece, es la religiosidad del hombre, la creencia, como se dice. Si usted cree, bueno, entonces tiene esperanzas. Cada religión, que me merece el máximo de los respetos, por supuesto, tiene su forma de manejar la vida esa y piensan y tienen palabras de aliento y de sostén, de guía para aquellos que realmente necesitan entender cosas que nos pasan. Bueno, y después tenemos la muerte, entendiéndola como ciclos posteriores al proceso de la vida. ¿Y eso por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos hablando acá de que la vida continúa.
y no continúa abstractamente, continúa, no es, digamos, la continuidad de vida ahí no es una utopía, es una realidad concreta. Nosotros como seres individuales seguimos siendo seres individuales, pensantes, que tenemos conciencia, que hemos pasado experiencias, venimos de un ayer cuando nacemos y eso cambia mucho todo el panorama nuestro. Te cambia a vos el panorama de vida, te cambia a vos el panorama de cómo comportarte ante cada situación de crisis. Lo vamos a ver a través de toda una secuencia de cosas que a su vez nosotros vamos a desarrollar, ya vamos a avisar, algunos capítulos que van a ser como secuenciales. ¿Por qué? Porque vamos a buscar explicar qué es el evolucionismo anímico, cómo aparece y por qué estamos diciendo estas cosas. En este proceso se produce un perfeccionamiento del alma, nosotros, que somos alma, con un cuerpo físico, almas, si queremos llamarle psiquis, llamémosle psiquis, si queremos llamarle conciencia, llamémosle conciencia, como queramos. No somos cerebro solamente, el cerebro es un órgano de mucha complejidad que maneja las cuestiones de relación física de acuerdo a lo que el alma nuestra, cuando está aquí encarnada, estamos acá, deseamos, percibimos y resolvemos las acciones que corresponden hacer. Somos nosotros los responsables, cada uno, cada individualidad. Y esa individualidad nuestra pasa a un estado energético diferente, que no es cualquier cosa. No confundamos con algunas corrientes que hablan de energías y que dicen, bueno, podés reencarnar en una silla, en un animal. No, no, no. La evolución va de menor a mayor. Nosotros vamos ya en estado nominal a ser, con el tiempo, seres perfectos. Perfectos, pero relativamente perfectos. No es la perfección absoluta, ¿no? Eso después también lo vamos a desarrollar un poquito más para que se entienda bien. Pero de todas maneras esto es importante porque esto es lo que nosotros nos explica la vida. Nos puede dar otra situación diferente. Ninguna de las otras dos opciones nos da algo que satisfaga. No nos produce una satisfacción completa. Para algunas personas, bueno, yo estoy bien así, tengo otras cosas para pensar, bueno, está bien. Es la decisión de cada uno, la individualidad de cada uno y la posición que uno tenga frente a los problemas que nos tocan vivir. Ahora, si queremos algo más, si tenemos capacidades adquiridas que nos permitan aportar algo más, nos vamos a dar cuenta que esto es la lógica. Ahora, ¿por qué me pasan cosas? Tengo que buscar en el acervo del ayer, de aquellas cosas que traemos. Hay una forma de ver que dice que la cuna tiene un ayer y la tumba un mañana. Vamos perfeccionándonos, haciendo distintas encarnaciones en distintos lugares y en distintos tiempos, con distintas condiciones. Eso es importante de entender. Cuando decimos esto tenemos que entender muy claramente esto, miren. Nosotros hacemos distintas épocas, diferentes épocas, diferentes condiciones, y diferentes etapas. Esto es importante de entender porque si no decimos, vieron que a veces uno de los cuestionamientos que se escuchan es decir, ¿por qué nací en esta época? Yo tendría que haber nacido antes o tendría que haber nacido después, más adelante.
porque se interpreta que el progreso que tiene la humanidad es evolución y no es una cosa así. El progreso puede ser muy interesante y muy innegable, obviamente, a nivel humano, pero la evolución del alma, que es la que nos va a sacar de todo esto hacia la perfección, no siempre coincide con el progreso de la materia. Y entonces tenemos procesos que venimos en distintas épocas y vamos a seguir haciéndolo así, diferentes condiciones socioeconómicas y diferentes ciclos que vamos cumpliendo en la vida. Por ejemplo, podemos sufrir la pérdida temprana de familia o podemos haber nacido en una situación extrema. Vamos adquiriendo capacidades, en esas etapas vamos creciendo espiritualmente. Ahora, un tema importantísimo a tocar es tener claro que cuando nosotros hablamos de condiciones en que estamos viviendo, tenemos nosotros actitudes, es decir, cómo reaccionamos ante esas situaciones. Y en base a eso vamos adquiriendo aptitudes, es decir, nuestras capacidades se van ampliando para análisis, para buscar caminos, para buscar condiciones mejores. No nos olvidemos que el planeta Tierra es un granito de arena perdido en el infinito mar de arena, valga el ejemplo, como la comparación. Pero, ¿y nos sentimos que somos los más importantes en todo el universo? No. Somos, dentro de esa creación, dentro de esa fuerza creadora que rige todas las cosas y que habla de evolución de todas las cosas, en esa condición nosotros tenemos que tomar nota siempre que vamos avanzando. Somos individualidades pequeñas. ¿Cuántos años vivimos? 90 años, nada, es un ciclo, es un sueño, es un momento de reposo, nada más. ¿Cuánto lleva el planeta Tierra de creación? 300 millones de años, nada, a nivel de lo que son los tiempos sidéreos. Nosotros tenemos que entender esas cosas, valorarlas y empezar a adaptar conductas de acuerdo a la vida. Y uno puede decir, ustedes me pueden decir, sí, bueno, está todo bien, pero yo cuando voy todo el tiempo y me encuentro con un problema de trabajo, con un problema de salud, con un problema familiar, tengo que vivir la vida de otra manera. Sí, tenés que adaptarte. No es que vivas la vida de otra manera. Y a veces la vida nos pone en situaciones de crisis de golpe, no las esperamos. Bueno, nos pone de golpe la vida en esa situación, tenemos que superarla. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos nosotros a poder evolucionar? Tomándonos el tiempo, tomándonos el minuto de reflexión que nosotros tenemos que hacer para saber cómo vamos a avanzar. Ahora, siempre recordando que tenemos las brújulas en la mano para orientarnos. Buda, Jesús, fueron grandes, y muchos maestros, fueron grandes maestros que no hicieron ninguna religión. Ellos hablaron de las energías del alma, Buda, y Jesús hablaba de las energías del alma, pero aplicadas, y decía amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quería decir con eso? Que respetáramos al otro, que nos viéramos reflejados en el otro. Todos somos compañeros de camino. Todos somos compañeros de camino y los que no son seres humanos son compañeros de vida. Los animales, las plantas, hasta el planeta. Nosotros tenemos que saber utilizar y valorar esas cosas. Bueno, si
les interesa este tema, por favor, pónganos un vistito, me gusta, y luego iremos avanzando. En los próximos programas vamos a hablar sobre el dolor. Hablamos tanto del amor, bueno, hablemos un poco del dolor. Y vayamos viendo, porque ya vamos a avisar cuando hagamos esa secuencia de 10 episodios, calculamos, sobre el evolucionismo anímico, cómo aparece, por qué, qué principios tiene, porque es importante, porque nos ubica en la vida. Así como nosotros tenemos que vivir centrados en lo que estamos haciendo cada momento, por ejemplo, en lo que hacemos cada día, en cada momento, en cada instante de nuestra vida, para poder aplicar todas nuestras energías a lo que estamos haciendo. No podemos tener pensamientos furtivos o erráticos, sino concretos. Ahora, tratemos de hacerlo así, ¿no? Y mientras tanto, así como pasa eso, nosotros también tenemos que saber por qué y para qué están las cosas. Y pensar, bueno, si me pasa esto por estas cuestiones así del ayer, ¿cómo puedo resolverlas? Siempre tenemos una posibilidad, ¿no? Nada se nos cierra, pero tenemos que encontrar el cómo, y eso depende de nosotros. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.